En este video trataremos el tema del dominio de expresiones algebraicas en una sola variable. Recuerda que una expresión algebraica, en este caso en una variable, es un conjunto de números que opera con la variable con las cuatro operaciones básicas: la potenciación y la radicación. Las expresiones dadas son ejemplos de expresiones algebraicas. Este otro ejemplo no es una expresión algebraica, pues implica la operación de exponenciación en la variable. Si tenemos una expresión algebraica que toma solo valores reales, no todo número real puede ser evaluado en la expresión, pues al sustituir, en este caso, x por el número, la expresión numérica puede ser que no esté definida. Por ejemplo, al sustituir, puede quedar una división entre 0 que no está definida, como ocurre en el primer ejemplo. La expresión no está definida en x igual a 2, pues al sustituir x por 2, queda planteada una división entre 0, que no está definida. También puede ocurrir que si hay una raíz de índice par, al evaluar en un número quede un radicando negativo, como ocurre en la segunda expresión. Cuando evaluamos en x igual a 3, obtenemos que el valor de la expresión en este x es no real. En este caso decimos que 3 no está en el dominio de la expresión. En el primer ejemplo decimos que 2 no está en el dominio de la expresión racional. Queremos tener claro el conjunto de todos los valores de la variable, donde podemos evaluar de tal manera que la expresión esté definida en ese valor y sea un número real. Hablando de una expresión en la variable x, diremos que el dominio de una expresión algebraica es el conjunto de todos los valores de x, donde la expresión está bien definida y es un número real. Fíjate que tiene dos condiciones esta definición. Una se va a referir que no quede planteada una división entre 0, en el caso de expresiones algebraicas, y la otra, que esos x no produzcan radicandos negativos en raíces de índice par. Vamos a determinar el dominio de cada expresión algebraica. Estas expresiones son muy sencillas. O hay un solo radical, o hay una sola fracción. Fíjate cómo vamos a enunciar lo que queremos, con la propia definición de dominio de una expresión algebraica. Vamos a determinar el conjunto de los valores de la variable que hacen que la expresión esté bien definida y sea un número real. En la primera expresión tenemos una fracción, es un cociente. La expresión está bien definida para todo r menos los x, donde el denominador es igual a 0. Planteamos la ecuación, sustituimos el denominador por la expresión algebraica. Quedó planteada una ecuación cuadrática que la podemos resolver rápidamente al despejar la variable. Tomamos raíz a ambos lados de la ecuación, recordando que menos raíz de 4 es otra solución de la ecuación. Hemos determinado el dominio de la primera expresión algebraica. Son todos los números reales menos el número 2 y el menos 2. Determinemos el conjunto de valores de x en que la segunda expresión, al evaluar, quede una expresión bien definida y sea un número real. Como no hay denominadores que contengan la variable, nunca surgirá una división entre 0. Pasemos a la segunda condición. Tenemos una raíz de índice par. Si el radicando para algún valor de x es negativo, la expresión sería no real. Así la expresión es real para todos los x que hacen que el radicando sea mayor o igual a 0.
Al sustituir hemos obtenido una desigualdad en que el conjunto solución es el conjunto que queremos determinar, es decir, donde el radicando es mayor o igual a 0 y por consiguiente el resultado de evaluar en esos valores la expresión es un número real. Así pues, vamos a resolver esta desigualdad. Es lineal, despejamos la variable. Al pasar el menos 2 dividiendo, el sentido de la desigualdad cambia. Queda entonces que la solución de esta desigualdad es el intervalo de menos infinito hasta un medio cerrado. En conclusión, solo en los números menores que un medio podremos evaluar la expresión, obteniendo un valor real. Esto es lo que llamamos el dominio de la expresión. Queremos insistirte que si tomamos un valor que no esté en este conjunto, por ejemplo 2, al evaluar obtendremos un valor no real. Recuerda que una raíz de un número negativo, donde el índice de la raíz es par, es no real, es imaginario. Falta por determinar el dominio de la última expresión. Fíjate que hasta ahora hemos mostrado un ejemplo en que la variable está en el denominador. En estos casos hay que considerar los x en que no quede planteada una división entre 0. Otro ejemplo que hemos tratado es el de una expresión con radical de índice par. En estos casos sabemos que para que la expresión sea un número real, el radicando debe ser mayor o igual a 0. Veamos el último caso. ¿Cuál es la diferencia sustancial con el segundo? Una diferencia notoria es el índice de la raíz, 5, un índice impar. ¿Cuál es la raíz quinta, por ejemplo, de menos 3? Es un número real. No importa que tenga o no una raíz exacta. Raíz quinta de un número negativo es real. Coloca raíz quinta de menos 3 en tu calculadora y verás que arroja un número real. Es un número irracional, pero real. Volviendo a nuestra expresión, x puede tomar cualquier valor. Si calculamos el valor de la expresión en cualquier x, obtendremos una expresión numérica bien definida y que será un número real. En conclusión, en todos los números reales está definida esta expresión. Hemos desarrollado 3 ejemplos sencillos. Hace falta más ejemplos complicados. Por ejemplo, expresiones con 2 radicales, o con un radical y una fracción, y más situaciones. Estos ejemplos son para principiantes e ilustran cómo proceder en el caso que la variable esté en el denominador, que la variable esté en un radicando y distinguir cómo proceder si el radicando es de índice par o de índice impar. Recuerda que para determinar el dominio de una expresión con denominadores se escribe R, el conjunto de todos los números reales menos el conjunto de las x, tales que el denominador es igual a 0. En la línea siguiente se sustituye el denominador por la expresión. En las siguientes líneas se resuelve la ecuación, dejando todo lo demás igual, quedando de una vez bien escrito el dominio en esta notación conjuntista. En el caso de radicandos con índice par, el dominio es justo el conjunto solución de las x, en que el radicando es mayor o igual a 0. Sustituyes el radicando por la expresión. Recuerda, lo que está debajo del signo radical. El conjunto solución de la desigualdad radicando mayor o igual a 0 es el dominio. Resuelves y no se te olvide responder. En el caso de una expresión con raíz con índice impar,
sin más operaciones que puedan comprometer el valor de la expresión. El dominio es sencillamente el conjunto de todos los números reales, que lo denotas por R.